¿Alguna vez has sentido ese vacío, esa distancia invisible que a veces nos separa de quienes más amamos o incluso de nosotras mismas? En el corazón de cada mujer reside un anhelo de comprensión, de sanación, de una conexión verdadera. Este es el espacio para encontrarla. Bienvenida a El sutil arte de acompañarte. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según sea el horario en donde nos estés escuchando y viendo. Bienvenidos, este es el sutil arte de acompañarte. Hola Roxana, hola amigos, buenos días. Bueno, donde estén. Hola a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio, en una nueva sección, hablando hoy sobre la adolescencia. Oye, qué tema, ¿no? Y pareciera que si de pronto platicamos con los papás, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, en fin, con la familia y los amigos, de pronto escuchamos el clásico, ¿no? Ay, esta juventud, ¿qué le está pasando? Ya no son igual que en nuestros tiempos. Y entonces esto nos pone a reflexionar si en verdad, este, son casi casi nuestros nuevos adolescentes traídos de otro planeta o vienen de otra galaxia, ¿no? Así Y es. si nos remontamos a tiempo atrás, podemos darnos cuenta que desde los inicios de la historia me parece que es la frase a decir. Estos jóvenes de hoy no saben lo que quieren, ¿no? Ya Aristóteles, Lo vamos Sócrates en sus... repitiendo en las diferentes Exacto. generaciones. Lo que pasa es que de pronto también nosotros nos olvidamos que un día fuimos adolescentes y que un día también nosotros pasamos por ese proceso. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué te parece? Claro. Si comenzamos por orientar, por informar qué es la adolescencia, esa etapa a la que tanto miedo de pronto le tenemos, ¿no? La adolescencia no es más que una etapa de la vida que se encuentra después de la pubertad. Está la niñez, está la infancia y posterior a ella la acompaña la pubertad. Ujú. La Organización Mundial de la Salud nos dice, nos da datos que aproximadamente, porque también este es otro tema, los médicos, los pediatras hoy en día, esto sí es cierto, nos dicen que ante tanto cambio que ha existido en la alimentación, en el medio ambiente, en el contexto social, biológicamente también la edad está cambiando. Entonces hay un aproximado de los 9, 10 años en que se presenta la pubertad. La pubertad está dada por los cambios biológicos, más digamos los cambios físicos pues en este caso en el puberto, ¿verdad? En el que está Sí. creciendo. Y posterior a esta etapa de cambios, que es donde empezamos ya que vemos que sudan y que además su sudorcito pues ya tiene otro olorcito, ¿verdad? Ya no huele a ese bebé que olía antes. Esto está relacionado con los cambios físicos. Y entonces viene la entrada de la Adolescencia. adolescencia, el adolecer, ¿no? Y bueno, pues tampoco tendría por qué ser tan traumático ni tan doloroso. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender precisamente de lo que le antecede, de lo que Ujú. está antes de llegar a esta etapa. Y la adolescencia en este proceso continúa con estos cambios biológicos, con estos cambios físicos, pero también se suma el cambio emocional, se suma el cambio psicológico. Y a mí me gustaría detenerme un poquito para que podamos comprender la conducta del adolescente en el proceso que tiene su cerebro. Qué importante que es conocer biológicamente qué es lo que está sucediendo. Hay un biólogo que es genetista, que es neurocientífico, que en lo particular me gusta cuando puedan leer su libro. Él tiene un libro sobre el cerebro del adolescente precisamente y nos explica todas estas funciones.
David Bueno, si la memoria no me está engañando, él se llama David Bueno. Y entonces él hace referencia a un triángulo en el que, digamos, estas tres zonas que voy a mencionar Ujú, están íntimamente ligadas en el proceso de conducta del adolescente. Uno, que es la amígdala, en donde le dicen, pan, pan, hagan de cuenta. ¿Saben cómo me imagino? Como la canción de Firework, ujú. la de Katy Perry. Bueno, espero haberlo Sí, sí. pronunciado bien, ¿verdad? Disculpen mi English. Entonces, así, esta canción en donde le sale el fuego, ¿no? Y cuando habla de las Las emociones y las emociones. chispas, bueno, hagan de cuenta que esto es lo que ocurre con un adolescente cuando se activa la amígdala, cuando el adolescente está procesando sus emociones. Entonces, todo se magnifica, todo se ve multiplicado y todo Ujú. es todo, la alegría, la tristeza, el enojo, porque Ujú. todavía no hay este proceso de regulación. Este proceso de regulación está dado por la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es en donde se encuentra la zona de la regulación de las emociones, la toma de decisiones, pues que todavía no está madura. Claro. Entonces, por eso es que tenemos, ¿sí? Los padres de familia, los maestros y todos aquellos que estemos relacionados con los adolescentes, tenemos la obligación de cuidarlos. ¿Por qué? Porque Claro. si nuestros chicos, nuestras chicas, que ya vamos a hablar más adelante de este gran tema, que, que tiene que ver con los riesgos, que es la característica del adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde entra la otra parte del cerebro, que es el estriado, que tiene que ver con toda esta parte cognitiva de aprendizaje, de motivación, pero también ahí es donde se liga la regulación, ¿no? Es decir, Ujú. voy a ver, aquí tengo un límite y si me salto el límite, ¿qué es lo que va a Voy a ver qué pasar? pasa. ¿No? Y voy a ver, sí, si tengo recompensa o tengo castigo. Y lo estoy entrecomillando porque también al ratito vamos a hablar cómo podemos cambiar la palabra castigo por consecuencias y entonces obtener un mayor aprendizaje en el adolescente. Entonces, digamos que biológicamente esto es lo que ocurre, las neuronas, todo este juego de procesamiento biológico que está ocurriendo en el cerebro del adolescente se ve comprometido de alguna manera por el medio ambiente, Claro. por lo que consume Sí, de lo que ve, manera visual, lo que de manera escuchamos. auditiva y interrelacionándonos, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves con los Sí, qué adolescentes? importante saber también eso, ¿no? Sobre todo los profesionales que están o estamos cerca de adolescentes, los padres de familia de adolescentes, preadolescentes, ¿no? Qué importante saber esto para también creo que a veces se estigmatiza mucho, ¿no? Ay, qué horror, ya va a llegar a la Sí. adolescencia, ¿no? Y ay, no, los adolescentes. Cuando también es entender lo que ellos están viviendo y Ujú, pasando, ¿no? ujú. Biológicamente, y hormonalmente Sí, y emocionalmente, ¿no? Porque sí. también los chicos, pues tampoco saben cómo lidiar con todo lo que pasa en ellos, ¿no? Y también empiezan a cuestionar, ¿no? Ok, esto que me enseñaron, ¿qué tanto se aplica a lo que yo quiero, ¿no? ¿Qué tanto me gusta? ¿Qué tanto quiero yo hacerlo igual que mis padres lo hicieron, ¿no? O que mis figuras de referencia, ¿no? Exacto. Y en ese momento, pues ahora sí que es la identificación con sus pares, pues es como toma mayor importancia, ¿no? Entonces son más importantes los amigos, empiezan con pues las parejas, ¿no? Novias, Ujú, novios, ujú. lo que ven en la tele, el internet, que ahora ya es un gran tema, la tecnología, ¿no? Todo lo que está al alcance de los chicos, bueno, de todos, pero en este caso están en una edad vulnerable aún. Total.
y a partir de ahí ellos también pueden ir creando a veces erróneamente referencias, ¿no? De lo que pasa en la tele, en el programa, el artista fulanito, ahora los influencers, ¿no? Los que están tan de moda y que han cobrado como tanta, pues importancia y que los chavitos lo ven, ¿no? Desde niños ya siguen, hay niños que tienen sus Hasta su páginas, sus canal. seguidores, sus canales. Entonces, Mm. bueno, qué importante saber y ver cómo los acompañamos, ¿no? Cómo desde esto que podamos saber qué puedo hacer para acompañar a mi adolescente, ¿no? Y algo importante es, creo que son los límites, ¿no? Durante la adolescencia es poner unos límites claros, sanos y también entender que no pueden ser igual que cuando eres niño, ¿no? Tenemos que ir Exacto, modificando, ¿no? Las total. consecuencias, las recompensas y también los límites, ¿no? Como irles dando esa libertad, esa autonomía sin que se pierdan, ¿no? Porque al final ellos también con sus actitudes nos gritan, o sea, nos piden a gritos los límites. Fíjate que justo cuando pensaba o trataba de imaginarme, ¿no? Aparte de estas chispitas que salen en la amígdala, entonces, tratando de imaginar cómo podría percibir un adolescente, este, pues lo que papá o mamá le da y nosotros lo interpretamos como papá. Fíjense todo este juego que existe en la adolescencia, porque pareciera que el paquete a resolver es únicamente del adolescente, ¿no? O sea, tú eres el que está creciendo y tú eres el que te tienes que comportar. Pero pues les tengo una noticia, nosotros somos la figura de autoridad desde que los concebimos, pues. Entonces, como padres y formadores de los adolescentes, Ujú, no debemos olvidar nuestro papel y el claro. orden que esto tiene. ¿Qué sí quiero aclarar? Que esto no significa que vamos a andar con látigo detrás de ellos y que entonces ahora viene el sometimiento porque yo soy la autoridad y yo lo digo para que así aprenda. Mm, tiene que haber un equilibrio, esto es como una balanza. El adolescente está aprendiendo bajo ensayo y error. Claro. Fíjense, antes en la niñez, pues nosotros dábamos las instrucciones y de verdad que esta es una sugerencia que como experiencia se los comparto, no solo como mamá, también como psicóloga. Cuando nosotros desde niños le vamos dando la oportunidad a nuestros hijos que también aprendan a tomar decisiones, que se hagan responsables, el poder enseñarle a nuestros niños que para qué nos sirven las reglas, para qué nos sirven los límites, de verdad se los digo, cuando lleguen a la adolescencia no va a haber conflicto. Pero si un adolescente previo a esta etapa ha vivido en un ambiente de violencia, un ambiente de frustración, de gritos, en donde en vez de contener, se le obliga a lo que tiene que hacer y su voz no se escucha, ¿qué va a suceder? Nos va a suceder lo contrario. Vamos a tener a un adolescente que va a estar jugando precisamente o alimentando al estriado, ¿no? A decir, pues entonces voy a ver a dónde llego. Pues me llegó el tema de las sustancias, de lo prohibido, de conductas de riesgo, que ojo, esto sucede en todos los adolescentes, todos los seres humanos vamos a estar expuestos a ello. Pero, ¿de qué va a depender decir, esto no va conmigo? Ujú, Pues precisamente de esos valores, de esos principios, de eso que nosotros hayamos formado en familia. Y cuando hablamos de formar en familia, hoy entendemos los diferentes modelos de familia que existen. Entonces, aunque papá y mamá estén separados, me parece que cuando cada uno asume el rol, el adolescente también lo sabe claro. interpretar de forma Y es un sana. poquito como lo que hemos platicado en otros
episodios, ¿no? El estilo de crianza que tuviste desde la infancia, ¿no? Que tú en casa implementaste con tus hijos, se va a ver reflejado de una forma u otra en la adolescencia, ¿no? Y bueno, aquí es importante ver que el adolescente también se está probando a sí mismo, Sí, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y con estas pruebas se ponen en riesgo a veces, que es donde hay que irlos guiando y hay que guiarlos desde una manera diferente que a un niño, ¿no? Es ujú, decir, ok, te dejo probar esto, tal vez esto es seguro, ¿no? Pero que tú pruebes una sustancia tóxica, no. Pero a lo mejor puedes probar e ir solito a comprar algo, ¿no? Y yo desde aquí te acompaño, por ejemplo, exacto, ¿no? exacto. Y no sé, es un aprendizaje, ¿no? Oye, Clau, fíjate que estás tocando un tema súper, súper interesante y me vino a la memoria una conversación, que tenía con un muy querido amigo que tiene hijos adolescentes. Entonces me decía, Roxana, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde como papá? Porque pues lo que a nosotros nos funciona, tal vez a muchos de los que nos están viendo o escuchando no les Claro, funcione. Y es que no hay como un ABC y esto vamos a seguir. También es un ensayo y error para claro, nosotros como papás. Sin embargo, a mí me parece que, por ejemplo, actualmente estamos viviendo, sí, una situación complicada, lo sabemos. En todos los tiempos ha ocurrido, unas más, unas menos, pero bueno, vamos a tratar de contener y de procurar que ellos estén en el menor riesgo posible. claro. ¿A dónde quiero llegar? Yo soy una fiel convencida, y no porque lo diga Roxana, sino porque también los neurocientíficos, los biólogos, las personas que lo han estudiado, lo informan. Que un jovencito beba alcohol a los 15 años porque ya llegó la fiesta y shalala, está permitido. A mí me parece que no. Orgánicamente hay un daño en sus Claro, neuronas, en las zonas estas de su cerebro que estábamos mencionando. El consumo de sustancias altamente ujú, adictivas para ellos tiene consecuencias. O sea, claro, esto está comprobado y se los digo porque me ha tocado tener charlas con jóvenes que defienden, no voy a mencionar las sustancias, ¿verdad? Pero una que pues ya se volvió muy común, la defienden como no tienen idea, porque es natural, ¿no? porque es natural. Y lo hermoso es cuando también ellos están en la disponibilidad de hacerlo diferente y dejarse guiar para entonces reconocer que no necesitan ni consumir alcohol ni Claro, consumir ninguna otra sustancia que vaya a minar con el regalo de la vida. claro. Y no es mochés, ni es ay, no, 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 no. O sea, es una cuestión también de Sí, es cuidar la una cosa, salud. claro, digo, de adultos os afecta la salud, todas estas sustancias, en un joven que está en desarrollo, ¿no? Que su cuerpo no termina de madurar, Así que es. sigue creciendo, sigue desarrollándose, aunque los veamos grandotes, ¿no? Porque luego hay unos Sí, muchachos altísimos y dices, no, ya está muy grande sí, este sí. chico, pero no, su cuerpo interiormente, sus órganos, todo, su cerebro, sus neuronas siguen haciendo conexiones, siguen madurando, siguen desarrollándose y cualquier sustancia afecta, ¿no? Fíjate precisamente que este neurocientífico explica cómo a través de la epigenética, hoy se puede estudiar que cuando hay el consumo de esta sustancia natural, a la que le aplauden, este, hay una herida en el ADN. Ujú. Y desgraciadamente esta herida en el ADN empieza a trascender de generación en generación. Claro, Y entonces van a haber consecuencias sí o sí en la conducta de sus hijos, no solo como adolescentes, sino más allá de la adolescencia, porque no se está sanando en realidad
Y fíjate qué importante, a lo mejor la herida que tiene de la infancia, aquello de lo que fue carente de papá o de mamá o Mm. de lo que hubiera ocurrido en su vida. Entonces, cuando un adolescente, en vez de ayudarlo a caminar, de acompañarlo para que encuentre este sentido en la vida, qué es lo que le gustaría hacer de grande, hacia dónde va su camino, orientándolo de manera profesional, dejamos que lo haga, pues con los amigos de la esquina o de la escuela o de donde se los encuentre. Yo creo que ahí el papel de los adultos, de los padres, es fundamental, ¿no? Al final, hoy en día estamos expuestos a sustancias en cualquier lugar, ¿no? Así A es, través de las redes, a veces que no nos damos ni cuenta, así ¿no? es. Pero ahí, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué Ujú, pueden hacer los papás, los maestros que tienen hijos adolescentes? ujú. Yo creo que una es estar presentes, ¿no? Muchas veces pensamos, creemos que como ya están grandes, les podamos soltar las riendas. Y no, ellos necesitan un acompañamiento diferente, ¿no? Es A lo correcto. mejor no van a ser como tus niños chiquitos que llegan y los traes colgados y Ajá, todo el día están mamá, mamá, mamá. A lo mejor ellos ven y se meten al cuarto y sí, mientras menos contacto, aparentemente están mejor. Pero exacto. es como hacerles saber todo el tiempo que aquí estoy, ¿no? Estar al pendiente de qué hacen, estar al pendiente sin ser persecutorios, ¿no? Sí, De, ok, llegó a la escuela, no llegó a la escuela, seguir presentes en las actividades académicas, ¿no? No pensar que porque ya están grandes, pues ya él se lo va solito, resuelven. ¿no? O sea, no, es ir, hacer presencia en las escuelas, ver, ¿no? Ok, a ver, cuéntame qué aprendiste, qué estudiaste, de repente, a ver, enséñame, Ujú, ¿no? A lo mejor no todo el tiempo, pero de repente, ¿con ujú. quién vas? ¿A dónde vas? ¿Quiénes son sus amigos? ¿No? Conocerlos. Conocerlos, y que ellos sepan que ahí estás, ¿no? Y qué mejor que si ellos andan en malos pasos, si cometen algún error, si prueban algo, decir, ok, A chin, tiempo. me van a regañar, pero le hablo a mi mamá, Sí, le hablo a mi papá, sí, le hablo a un tío, ¿no? Que ellos sepan que hay alguna figura segura de protección que ellos puedan acudir, ¿no? exacto. Y ahí creo que esa parte de la red social y de hacer comunidad toma importancia, porque hay veces que no se acercan con uno como papá, pero a lo mejor hay algún tío que siempre ha estado Exacto. presente, el papá de algún amiguito y a Ujú, lo mejor un maestro o maestra de, ujú. ¿no? Que puedan ellos acercarse. Entonces creo que eso es importante desde pequeños irles inculcando que si hay algún problema, puedes contar conmigo, ¿no? No, no importa que sea, puedes Exacto, contar conmigo. Y exacto. claro que también que hay consecuencias, ¿no? O sea, todo lo que hacemos nos trae, tiene un efecto, positivo o negativo, ¿no? Y esa es la manera de poner límites y de acompañar, ¿no? Es decir, aquí estoy, te veo, te escucho, ¿no? Aunque sea el pleito, aquí estoy y te estoy Exacto, escuchando. exacto. A veces como también escucharlos, ¿no? Como no ir con el sermón luego, Ujú, luego, sino me callo, primero veo, escucho, qué es lo que realmente quiere decir, ¿no? Porque a veces los chicos llegan y con esta amígdala, alborotada, llegan a lo mejor de malas, aventando la mochila y entonces, ok, en vez de irme por el regaño, luego, luego, ok, ujú, espero, observo y, ok, veo que hoy llegaste enojado, ¿no? ujú, ujú. Y bueno, a lo mejor ahí el chico se suelta a hablar y si no, pues ya vio, ya se dio cuenta que tú te diste cuenta que algo le ocurre, ¿no? Exacto. Y podemos abrir un poquito como esa brecha para que ellos se acerquen a dialogar con nosotros. Hay algo que nunca falla, se los doy como tips. Hagan hot cakes. Se los prometo, el olor de hot cakes es como las abejitas al panal. Llegan, por muy enojados que estén, van a llegar y entonces se fomenta la comunicación. Es que como papás también tenemos que Claro. ser creativos y les digo, entender que recordar que un día nosotros también fuimos adolescentes, que un día también estuvimos en el lugar que ellos están. Entonces, de pronto es pensar, es como cuando me hiciste recordar cuando están en la habitación y se encierran, ¿no?
ellos también están explorando, su Claro, propia intimidad es parte de este crecimiento. Entonces, por favor, de verdad, miren, toquen la puerta primero, no claro. invadan tampoco esa privacidad, pero sí es importante el reconocer, el conversar, la comunicación es sumamente importante. Y miren, otra cosa, muy valiosa. Por muy enojados que ustedes estén o que estemos como papás, si están muy enojados, primero vayan, griten, enciérrense ustedes en el baño, péguenle al colchón, lo que quieran, antes de decir una palabra, porque las palabras tienen mucho poder, tienen significado, Mm, y no sea que después te vayas a arrepentir que desde el enojo, tú dijiste cosas que no querías. claro. Y bueno, también, amigos, recomendarles, ¿no? Si su hijo, su hija adolescente está teniendo, están dándose cuenta que hay conductas, hay foquitos rojos, siempre está buscar ayuda, ¿no? Siempre hay algún lugar donde pueden acudir a buscar orientación como padres y en caso necesario también llevar a su hijo, ¿no? Así No, es. no dejarlo pasar, ¿no? No decir, ah, es que está adolescente, ok. No, si no se levanta, no se baña y Ujú, es un poco normal en esa etapa, ¿no? Porque también las exacto. hormonas los hacen sentir más cansados, se vuelven más desordenados, pero si ya es algo muy recurrente, ok, busco ayuda. No está comiendo, no está comiendo, no está comiendo, ok, puede ser un trastorno alimenticio, Así, busco ayuda. así Y a lo es. mejor y no, pero igual y sí. Entonces siempre está Prevenir. prevenir y buscar primero una orientación, ¿no? Si algo sale de tu control, si algo tú no estás pudiendo manejar, porque también los adolescentes y nuestros hijos en cualquier edad nos hacen ver nuestras propias heridas, Exacto. ¿no? Lo que yo pasé, las carencias que yo tuve, me recuerdan, a lo mejor tuve un papá muy autoritario, muy regañón, muy gritón, y cuando mi hijo se pone así violento, grita, no sé qué hacer porque me recuerda a una herida que yo mismo Exacto. tengo. Entonces, por favor, si eso está pasando, busca ayuda, ¿no? Ahora, pues hay muchos psicólogos, mucho tenemos mucho a la mano la ayuda, no es como Herramientas. antes, Así ¿no? Ahora es. hay muchas formas de buscar ayuda, Así ¿no? es. Entonces, De hecho, yo creo que es súper importante, ¿no? Sí, de verdad se los digo. Clau precisamente acaba de abrir un taller para mamás, en donde precisamente se puede hablar de esto, de venir, exponer, platicar, porque es un lugar muy cuidado, ¿no? Y bueno, si ya requieres la atención individual para adolescente, pues aquí está su servidora, que es una de verdad es uno de los temas que a mí me gusta mucho trabajar, ayudarlos a encontrar este sentido de la vida, orientarlos hacia qué carrera quieren estudiar. Sí, sí, es un tema que en lo particular me apasiona mucho. Entonces, mi querida Clau, claro. esto no es el final de la vida, esta Así es es, sola una etapa. ¿Y qué creen? Que que va a también los pasar. neurocientíficos dicen que no es, o sea, no es hasta los 18, no. Orgánicamente también comprobado que hay muchos casos, llegan hasta los 25 años y otros que hasta se quedan viviendo en la adolescencia. Así es. Pero va a pasar. Lo importante es saber qué va a pasar, ¿no? Y que hay Exacto. maneras, hay formas de pasarlo mejor, ¿no? Sí, De informarnos, de saber, de buscar apoyo para que todos en casa, en la familia, lo puedan pasar mejor. Y bueno, pues aquí estamos. Cualquier duda, comentario, apoyo que necesiten, pueden seguir nuestras redes en Centro Skendana Bani. Soy Claudia Martínez. También ahí pueden contactarse conmigo. Y Roxana Lazos. Roxana Lazos Niño al 961-151-7425. Con todo gusto estoy para servirles. Bueno, y nos despedimos. Nos vemos a la próxima en otro tema. Igual pueden escribirnos, decirnos qué tema les Ujú. gustaría que platiquemos y con mucho gusto. Y por acá nos vemos. Gracias, Hasta Roxana. luego. Bye.